porque no dependes de que el exterior te dé la paz, sino como que al final la paz está en ti. Porque creo que lo opuesto a estar empoderado es ser víctima, ¿no? Entonces ahí empiezas como a dejar de ser la víctima. Esto es Queerland, el espacio donde desprogramamos todo lo que nos dijeron que debía ser. Soy Alo Mendoza, bienvenido a la tribu, comenzamos. Hola, hola mis queridos Queerlanders, bienvenidos a otro episodio de Queerland. Como hemos venido haciendo últimamente, tengo invitados especiales que me han acompañado a lo largo de mi camino. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado bastante especial porque es mi terapeuta de hace varios años. Entonces, pues bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Creo que al final, como te platicaba un poco en la invitación, el objetivo de este tipo de entrevistas pues es dar como visibilidad a los problemas que tenemos las personas de la comunidad y creo que significa mucho esta entrevista porque al final tú me ayudaste mucho en este proceso como de integración, aceptación y creo que al final muchas personas como que han recurrido a pedir ayuda profesional, como que no han tenido la suerte que yo tuve de encontrar a un psicólogo como tú, que era pues, con psicología afirmativa, que también era parte de la comunidad. Entonces, pues bienvenido. Estoy muy emocionado por el episodio. Yo también, muchas gracias a ti. ¿Qué nos quieres platicar de ti, Manuel? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pronombres, tu signo zodiacal? Mis pronombres, bueno, mi pronombre es él, o sea, vamos, es así, él, ¿no? Ujú. Pues mi signo zodiacal es Leo, Ok, en el horóscopo chino soy rata. ok. Me dedico, pues soy psicólogo clínico y, bueno, pues trabajo mucho sobre todo con terapias de tercera generación y bueno, pues especializado también en mindfulness para la gestión emocional. Soy español de nacimiento, crecí también allí, pero bueno, pues he vivido en diferentes sitios, en Alemania muchos años, en Ciudad de México también ya van para 13 años, me parece, o sea, ya es un rato también, un Ok. poco multicultural también. Y ¿qué son las terapias de tercera generación? Me dio duda. No, esto es, digamos, como lo más actual que hay ahora mismo en psicología científicamente probado. Están las de primera generación, que serían las de tipo conductual, que, bueno, estaban más o menos en la década de los años 50 del siglo pasado. Y luego están las de segunda generación, que serían las que conocemos como cognitivo-conductual. Y bueno, pues son un poco más las que se vinieron dando hasta los años más o menos 90 del siglo XX y todavía están funcionando, tanto las de primera como las de segunda generación. Y las de tercera generación son las que, bueno, surgieron a partir de, yo creo que a finales de los 90 más o menos ya estaban empezando. Y la diferencia está en que aunque están basadas en las cognitivo-conductuales, pues toman muy en cuenta el contexto y sobre todo el bienestar emocional y la gestión de emociones, ¿no? Y bueno, pues están todas estas terapias que forman parte de, pues, de esta ola de terapias. Pero bueno, son las que están empíricamente probadas y funcionan, digamos, es lo más actual que hay ahora mismo en psicoterapia. Ok, perfecto. Y creo que me hace sentido ahora que dices terapias de tercera generación, porque cuando llegué contigo me sentía raro, ¿no? O sea, como que decía que cuando estaba rodeado de hombres gays lo sentía como una amenaza. Creo que esto habla un poco como del contexto y como de entender a las personas. Y creo que al Ujú. final, a lo largo del proceso de terapia, como que aprendí a sentirme seguro y acompañado de personas. Y me acuerdo que Queerland salió porque en uno de los proyectos que teníamos me dejaste abrir un meetup de, a ver, abre un meetup y date cuenta cómo hay personas que igual que tú se sienten. Y creo que esto me lleva, pues no sé, a preguntarte si esto se relaciona con las terapias de tercera generación, ¿no? Justamente, es que, bueno, si te acuerdas, trabajamos mucho tu contexto y hablábamos de algo que para ti era medio, pues, bueno, no sé, a lo mejor hasta violento porque no podías identificarte, no podías, bueno, entrar en esta parte de, pues, de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia. Y lejos de tratar de cambiar la conducta para poder adaptarte al contexto en el que estás,
lo que se hace en las terapias de tercera generación es justamente revisar el contexto para adaptarlo a lo que tú eres, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que a ti te fue, yo creo que, no, que te fue bien esto, ¿no? Y ahora nos contarás un poco qué has hecho tú con todo eso. O sea, creo que también parte de el entendimiento del contexto viene que tú como persona entiendas el contexto de la persona. Entonces, no sé, ¿me puedes platicar un poco cómo fue tu proceso de aceptación como hombre gay? Bueno, yo estoy asumiendo que eres gay, Manuel, pero no sé, o sea, platícame. Bueno, la cosa es que tú no sabes mucho de mí porque, pues, de hecho, el espacio terapéutico siempre o sea, no es que uno tenga que, o sea, uno como terapeuta tenga que ser misterioso ante el paciente o ante el cliente, que se llama ahora, sino más bien que el espacio terapéutico es específicamente para la persona que viene a terapia, no Ujú. tanto para el terapeuta. Por eso no sabes tanto de mí. Pero efectivamente yo soy gay, yo pues de hecho tengo bueno, o sea, yo crecí en un contexto que además era muy religioso, no sé si tú sabías esto, pero pues yo crecí en la religión de los mormones, Ok, entonces pues imagínate, o sea, es un contexto muy cerrado, muy heteronormativo, etcétera, entonces pues bueno, pues... Mi proceso en ese sentido, pues fue justamente eso. Primero, un periodo muy largo de toda mi vida luchando con una parte de mí que yo tenía que superar, porque pues esto era más o menos lo que nos enseñaban en la iglesia. Y después de mucho tiempo, de muchos años de no lograrlo, bueno, pues sentir muchísima frustración, pues al final te vas dando cuenta, va habiendo cosas pues hacen que, por ejemplo, pues no sé, yo fui misionero mormón, los misioneros estos que salen de dos en dos con plaquitas ujú. aquí y camisas blancas y corbata. Trajecito blanco, ¿no? Ajá. Sí, 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 así. Pues yo estaba haciendo esto igual que el resto y ahí había una de las cosas que nos enseñaban para poder enseñar a la gente que decía, bueno, es una de las escrituras que venían en la Biblia que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo Ujú. decía, pero es que yo no me amo a mí mismo. Yo, Ok. de hecho, creo que una de las cosas que hago es rechazar quién soy, porque no casa con ese contexto en el que yo he nacido y he crecido, ¿no? Entonces, pues ahí fue la primera vez que yo pensé, aquí hay algo que está mal. Yo no puedo decirle a la gente que tiene que, o yo no puedo amar al prójimo, yo no puedo enseñar a la gente que tiene que amar, que el amor es lo más importante, cuando yo no me quiero a mí mismo, ¿no? Y para mí fue como una de bueno, digamos que los momentos clave de plantearme cosas y decir, pues quizás a lo mejor no tengo que destruir esa parte de mí. Y ahí fue donde yo más o menos me di cuenta de que tenía que buscar la manera de, pues, abrazar quién era yo, ¿no? Y llegar a un punto en el que, pues, me empezaba a aceptar. Pero bueno, fue un proceso muy largo, ¿eh? O sea, no fue nada fácil. Y de Claro. hecho, una de las cosas que te diría yo es que el proceso de aceptación en una cuestión como la nuestra es algo muy orgánico, es algo muy orgánico, es algo que va moviéndose y cambiando a lo largo de toda la vida y es un proceso que dura toda la vida. No es una cosa que dices, ya lo he logrado, ya me acepto, ya he hecho ese proceso y a partir de ahora soy un hombre libre, ¿no? O una persona libre. No es así, no funciona así. Esto es un proceso que lleva probablemente toda la vida y en eso estamos. Total, total. Sí, ahorita que me dijiste eso, yo crecí en un entorno muy católico, pero de las pocas cosas que recuerdo es que había una frase de la Biblia que decía, conócete, ámate y obra en consecuencia, y no la entendí hasta apenas, pero este proceso de estarte conociendo, pues va a hacer que te vayas amando y que ya seas congruente con cómo actúas. Entonces Ujú. me encanta, me encanta. Oye, y entonces este proceso, o sea, como que estabas como en la parte de los mormones, misionero, te das cuenta que tal vez tú no estabas practicando bueno, evangelizabas, no sé si es la palabra correcta. Sí. Entonces, ¿cómo llega el momento en el que decides estudiar psicología o cómo empieza este camino a, pues sí, a la salud mental?
Fíjate que lo primero era el tratar de ayudarme a mí mismo a entender quién era, porque pues siempre se Ujú. generaba esta confusión tremenda en la que yo tenía que ser algo que no era y luego pues todo ese proceso de tratar de aceptarme a mí mismo. Entonces eso genera mucha, pues yo creo que mucha inseguridad, mucha, no sé, mucha zozobra quizás, ¿no? Y, y en mi caso, pues bueno, yo decía, bueno, quizás si estudio psicología puedo entender mejor mi propio comportamiento, quién soy yo, puedo entender mejor mi mente. Primero para ayudarme a mí, que luego eso aprendí muy rápido que no era digamos, el mejor camino. Y luego pues para poder ayudar a otros que quizás tuvieran pues las dificultades o los desafíos que estaba teniendo yo, porque decían, yo no puede ser que yo esté solo en esto, tiene que haber más gente que lo pase mal. Y yo creo que esa fue mi mayor motivación. Lo que pasa es que luego llegué a la universidad, fue muy interesante porque llegamos, al principio era la Universidad Complutense en Madrid, que bueno, pues el primer año era el aula magna, 600 alumnos de primero de carrera y un profesor que lo que hace es introducir la psicología y lo primero que dice es que si estamos aquí, o si estamos ahí para tratar de ayudarnos o curar nuestras dolencias emocionales, pues estábamos en el lugar equivocado, que lo que teníamos que hacer era Ouch. buscar. Claro, lo que decía es, tienen ustedes que buscar un profesional de la salud mental, un psicólogo, con quien puedan hablar y que les ayude a trabajar sus cosas, pero ustedes por sí mismos no lo van a poder hacer. Ok. Entonces, claro, decía, pues no sé si este es el lugar donde yo tengo que estar, pero sí, luego al final, pues bueno, aprendes un montón de cosas y claro, o sea, sí, tienes que ir con alguien que te ayude a entender cómo funcionas tú y eso es alguien que tiene que ser de fuera, o sea, no puedes hacerlo tú porque tú estás, digamos, como en una especie de bucle y en ese bucle es muy difícil que tú puedas tomar perspectiva. Por eso, pues si yo quiero ayudarme, pues bueno, algunos recursos sí me van a servir, pero siempre es ideal que vayas a un espacio terapéutico tú mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y ahora, ya entrando un poco como a este espacio terapéutico, ¿nos puedes platicar qué es la terapia afirmativa o por qué funciona la terapia afirmativa? Bueno, la terapia afirmativa lo que tiene de peculiar es que es una terapia que lo que hace es reconocer. Es decir, es como, bueno, la terapia afirmativa enfocada al colectivo LGBT+, Ujú. está enfocada en empoderar a la persona desde su propia identidad y, bueno, sobre todo se basa también en en la estigmatización, por ejemplo, ¿no? Cómo el estigma puede ser un problema para una persona, pues, de una minoría como la LGBT. Y entonces la terapia afirmativa lo que hace es no solamente tratar de paliar las situaciones que pueden generar problemas pues por tu identidad, sino que lo que hace es ayudarte a reconocerte como persona de ese colectivo y que eso es parte de tu vida y que no tienes por qué sentirte avergonzado, ni mucho menos. Entonces lo afirmativo es justamente ese trabajo de reconocimiento sobre todo y de empoderamiento y de integración de quién eres tú desde tu peculiaridad, desde tu, bueno, pues singularidad, ¿no? Eso Ok. es básicamente así. Oye, yo creía porque estaba leyendo, o sea, me acuerdo del libro que leíamos que se llamaba The Velvet Rage, ¿no? O sea, como donde el autor explicaba esto. Pero, Mm. ¿hay psicología afirmativa para otras minerías o solo aplica como para la comunidad LGBT y Q? No, Bueno, no, en general, o sea, la afirmativa, obviamente, si está enfocada en en el colectivo LGTB+, y Q y todo lo que ajá, viene después, pues es muy específico para eso, pero luego hay otras minorías que también comparten, digamos, como ese estrés, hay un estrés crónico que viene de pertenecer a una minoría. Entonces, o
sea, comparte la misma filosofía, lo que pasa es que sí hay, o sea, sí que existe esta especialización en el tema LGBT, o sea, sí, pero bueno, digamos que sería exactamente la misma cosa aplicada a diferentes, en este caso, minorías. Ok, oye, y entonces la psicología afirmativa la puede practicar alguien con, o sea, que no tenga, que no forme parte de esa minoría o sea, mayormente tienes que formar parte de esa minoría como para entender el contexto y como para poder, no sé si empatizar, pero como para poder afirmar como desde tu propia experiencia. Yo no he leído en ninguna parte, quién sabe, quizás sí, pero yo por lo menos no he leído en ninguna parte que esto pueda ser incompatible. O sea, es decir, que el hecho de que tú no pertenezcas a una minoría puede hacer que sea incompatible que tú Ok, puedas trabajar como afirmativo, ¿no? Como dentro de un programa de terapia afirmativa. Lo que pasa es que sí que es verdad que una persona que forma parte de esa minoría va a poder ser mucho más sensible a todas las situaciones que vive una persona dentro de ese colectivo. Eso es así, porque si no, lo que hace la otra persona, o sea, una persona que no forma parte de esa minoría, es pues documentarse, prepararse y bueno, hay unas reglas fundamentales que tienen que ver con cómo abordas tú el espacio terapéutico desde esa perspectiva. ok. Pues te lo aprendes y funcionas perfectamente. Pero sí que es verdad que va a tener a lo mejor un poco más, o sea, va a necesitar un poco más de atención para poder entender la circunstancia personal de las personas que llegan a terapia, claro. Pero Ok. no. Entonces, o sea, digo, cualquier persona miembro de la comunidad que esté buscando empezar terapia, ¿por qué se podría beneficiar de tener como este enfoque afirmativo? Y si esto como que funciona con otros tipos, ¿no? Porque cuando pides terapia, muchas veces como que te dicen, oye, ¿y qué tipo es cognitivo? ¿Es gestalt? ¿Es whatever? Pero no sé si la parte de la terapia cognitivo es también afirmativa o no. ¿Cómo? A ver, explícanos así, for dummies, cómo funciona. Ok, bueno, la terapia afirmativa no tiene por qué tener un respaldo, no sé, cognitivo-conductual o gestalt o otra forma de abordar la terapia. Lo que sí es que, o sea, tú has dicho por qué se beneficiaría una persona del colectivo ir a terapia afirmativa. Lo distintivo es justamente ese reconocimiento, ese empoderamiento. El empoderamiento es súper importante porque a partir de ese trabajo de empoderamiento se construye o se reconstruye la autoestima. Y la autoestima es uno de los grandes problemas que tiene una persona dentro de la minoría que hablamos del LGBT. O sea, es decir, y de ahí viene, por ejemplo, otro tipo o sea, la baja autoestima es uno de los elementos que hacen que luego se generen diferentes bueno, patrones de comportamiento, de conducta, que tienen que ver con pues, con una ausencia de una autoestima adecuada. El empoderamiento sirve para trabajar específicamente esto, la autoestima. Y la autoestima es fundamental para poder reconstruir el amor propio. Ok. Entonces, eso es fundamental para una persona que viene de este colectivo. O sea, tener como un espacio donde fomentan como este proceso de construir una autoestima, te ayuda como a generar como el poder de, pues sí, como para poder cambiar las transformaciones. Y un poco, o sea, creo que la autoestima es algo como que se escucha así todos lados, y ahí tienes que subir la autoestima, ¿no? Así, pero, y es como cuando le dices a alguien, cálmate y estás estresado, o sea, pero, o sea, sube tu autoestima, pues obviamente si supieras cómo hacerlo pues lo harías, ¿no? Pero, o sea, primero, ¿qué es la autoestima? Y al final, pues, ¿cómo se puede trabajar o cómo se aborda este proceso? Porque creo que si llevas destruyéndola 35 años, pues no la vas a construir en 2 sesiones de terapia. Es verdad, eso es cierto. Mira, la autoestima la podemos resumir en lo que es el amor propio. El valor que te das a ti mismo y que además, sobre todo, digamos, la procedencia de esa validación. Es una validación interna. Digamos que sería lo equivalente bueno, ¿cuál es el valor que tú te das
ante la sociedad, ante el entorno donde tú te mueves. Y normalmente buscamos ese valor desde, pues, de afuera. O sea, es decir, vamos a ver, pues, no sé, intentamos desde el concepto de la deseabilidad social, pues lo que hacemos es que buscamos o nos presentamos de una manera determinada mm, por cómo creemos que el otro nos va a reconocer. Y esto es algo que juega un poco, digamos que ahí está el balance, o sea, se tiene que establecer un balance entre la validación externa y lo que yo hago para tener mi propia validación. Si hay un equilibrio, entonces tengo un nivel de autoestima adecuado, pero si no, entonces ahí está, tenemos un problema de autoestima, cuando la validación la esperamos exclusivamente de afuera. Ok. Y esto como que hablando un poco como historia personal, o sea, me reconozco, ¿no? O sea, llegó un momento en el que yo vivía para que los demás pensaran que era algo o que yo hacía esto. Eh, pero esto, o sea, si lo pienso y dime si hace un poco de sentido. Al final, cuando perteneces a una minoría, entra como este concepto de la vergüenza, ¿no? O sea, como que al final algo en ti que no puedes cambiar está mal. O sea, ya sea que eres, o sea, tu color de piel, tu orientación sexual, y entonces de pronto si te descubren los otros, te van a correr de la manada, ¿no? O sea, como que te van a decir bye. Y entonces así es como empiezas a, pues sí, a como querer sobrecompensar, ¿no? O sea, que no sé si esto esté relacionado un poco como con la autoestima, ¿no? O sea, como que yo percibo que no valgo nada, entonces pues tengo que hacer que los demás no se den cuenta que yo no valgo nada y por eso te pones máscaras o te arreglas más. Así es, exactamente. Yo creo que lo has entendido súper bien. Es más, yo recuerdo, creo recordar que cuando hablábamos un poco de la autoestima, tú tenías como cierto rechazo al concepto de la autoestima. O sea, tú dices, a mí esto no me... Y es muy interesante justo por eso, ¿no? Porque la autoestima no es un parámetro que podamos utilizar para determinar si nosotros estamos bien o no estamos bien, sino más bien se trata de algo, es como un valor que nos ayuda a entender pues cómo estamos nosotros emocionalmente. Bueno, lo saludable en todo caso sería que tú entiendas de dónde viene esa, digamos, la fuente más importante de dónde viene la fuente más importante de esa validación, de la validación que necesitamos como personas. Cómo me presento yo tiene mucho que ver con cómo me va a recibir el otro. Si yo no me presento, si yo me presento con mucha inseguridad, luego hablaremos si quieres del concepto del síndrome del impostor, pero porque esto está muy relacionado. Si yo no me presento con seguridad de quién soy, pues eso va a ser percibido por el otro como algo, como que algo anda mal ahí. Y lo que genera inmediatamente es cierto rechazo. Puede haber diferentes niveles de rechazo, pero claro, la persona, por ejemplo, una persona de minoría, como tú y como yo, somos más sensibles a la percepción de los otros. Es decir, yo voy a estar registrando constantemente cuáles son tus reacciones frente a mí para saber si me estás rechazando o no, porque yo lo que necesito es protegerme. Entonces, como somos más sensibles, pues cualquier manifestación de rechazo, por sutil que sea, va a ser para nosotros muy, pues, muy devastadora. O sea, es algo que, entonces, al final es como una especie de, pues no sé, bueno, en mi pueblo se dice de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un poco como un círculo vicioso en el que yo entro y del que no puedo salir. Total, y creo que al final él lo veía como, o sea, tienes una herida, pero ¿es culpa de quien te tocó la herida o es culpa tuya por no sanar la herida, ¿no? Y creo que muchas veces todos los triggers que tenemos, o sea, que muchos en la comunidad, o sea, como que nos sentimos que no somos guapos, o como que de pronto en Grindr no te contesta y ese rechazo, aunque sea virtual y nadie vio, te duele mucho, pero pues tal vez no es culpa de la persona de Grindr que no te quiso contestar, ¿no? Es tal vez culpa tuya, bueno, más bien responsabilidad tuya atender como esta herida, ¿no? ¿Por qué te pesa tanto que te digan que eres atractivo? ¿Por qué te pesa tanto el estatus? ¿O por qué te pesa tanto las máscaras, ¿no? ¿Sabes? Y en una sociedad donde ahora estamos súper absorbidos por el tema de los likes, imagínate,
ahí es donde se manifiesta mucho más todo esto. Si tú estás en redes sociales, pues vas a querer tener no sé cuántos miles de likes y si te falta alguno en una de tus publicaciones, dices, ¿qué es lo que he hecho yo mal? O sea, ¿dónde estoy fallando? Cuando en realidad esto depende de muchísimos factores que no tienen nada que ver contigo. Sí, total. Y creo que al final esto habla un poco como, o sea, todo el mundo tiene el síndrome del impostor, pero no sentirte suficiente, ¿no? Porque al final si tú no crees, o sea, siempre te va a faltar algo, ¿no? O sea, Sí. aunque no lo quieras. Entonces ahí entra el síndrome del impostor también, ¿no? Porque pues, o sea, te pones un estándar imposible de alcanzar y pues, o sea, no. O sea, como que buscas más el resultado que el camino. Eso es. Me gusta mucho esto que dices, porque, por ejemplo, en la terapia afirmativa también se hace mucho enfoque, o se hace mucho énfasis en el proceso, en disfrutar el proceso, digamos, como darle el sentido al proceso y no tanto a un resultado, que al final el resultado que es, Claro, claro, te va a durar 2 segundos el resultado. eso es, eso es. Oye, y un poco hablando otra cosa, o sea, hablamos como del estrés de minorías, o sea, también creo que es algo que yo he escuchado mucho, no sé si es porque yo estoy muy inmerso en el contexto, pero ¿qué significa un estrés de minoría? Bueno, el estrés de minorías justamente es, digamos, como esta especie de tensión permanente que tienes que está relacionada con algo, justamente con la medición que tú le haces al rechazo en sí. Y viene, por ejemplo, por la discriminación, por el estigma, pues, por todas estas cuestiones que hacen que tú te cuestiones como persona. Y que, bueno, pues lo que hace es al final, generar un estado constante de tensión es como si estuvieras en un lugar donde te están poniendo a prueba constantemente y tú eres consciente de eso. Pero o sea, esta sensación la vives pues desde que tienes conciencia de minoría, pues y a lo largo de toda tu vida. Y el Total. impacto es tremendo, vaya. Total, porque tienes destrozado el sistema, no sé si sea así, pero tienes destrozado el sistema nervioso porque al final estás todo en amenaza, 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 amenaza. Y creo que Ujú. también leía una estadística, ¿no? Que eres más propenso como miembro de la comunidad, al ser una minoría, a generar estrés o a generar depresión. Valídame si estoy diciendo tonterías, pero creo que esto se relaciona con el estrés de minorías. Efectivamente, tienes toda la razón. Pero mira, tú has mencionado la depresión, pero también está la ansiedad. Ujú, También están, por ejemplo, y la ideación suicida. Es algo que aumenta muchísimo en la comunidad LGBT. Y todo esto viene causado precisamente por ese estrés de minorías, ¿no? Digamos como que esa tensión que es tan prolongada durante el tiempo y que genera este tipo de situaciones. Y hay una cuestión que a lo mejor, bueno, puede ayudar a entender este concepto mucho mejor. Cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés, lo que hay es una hiperactivación de la amígdala, que digamos que es el cerebro primitivo, ujú, que es el que genera o el que gestiona el instinto de supervivencia. Entonces estamos todo el tiempo en instinto de supervivencia, en modo supervivencia. Y lo que hace es que digamos como que se pone más peso en la activación y en la respuesta de la amígdala que de la corteza prefrontal, que sería, digamos, como el cerebro más avanzado que tenemos, ¿no? ujú. Tenemos como tres cerebros, pues el más avanzado sería la corteza prefrontal y esta es la que es la especializada justamente en regulación emocional, en gestión de las diferentes experiencias que vivimos y el sentido que le damos a lo que estamos viviendo. Si lo que tenemos hiperactivado es la amígdala, pues estaremos todo el tiempo así, en tensión, efectivamente. Esa expresión que has hecho lo definiría perfectamente. Ujú. Porque así viví por muchos años. Literal es como modo fight or flight, ¿no? O sea, y creo que también por eso, al Eso ser es. parte de una minoría, porque
me parece muy interesante cómo muchos colectivos o muchos activistas, muchas veces la percepción que le dan al exterior son personas bastante agresivas, ¿no? Pero pues al final, cuando lo ves un poco en el contexto, claro que van a ser agresivas porque pues tienen el sistema nervioso activado y se siente, o sea, cualquier cosa se siente como una amenaza, ¿no? O sea, aunque sea lo más mínimo, todo lo puedes percibir como una amenaza. Sí, así es. Sí, sí, sí. Muy bien. Y a ver, estas consecuencias adicional de que decías como la depresión, estos pensamientos suicidas o la ansiedad, ¿hay algún otro? O sea, ¿cuáles son los impactos que tiene el vivir en, pues sí, con la amígdala activada? Pues bueno, o sea, sí que, o sea, tendríamos esas tendencias a tener, a padecer trastornos mentales, pero luego también está, por ejemplo, a nivel fisiológico, tendríamos respuestas de estrés que se transforman en enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas con, ay, espérate, porque son, o sea, son las enfermedades que tienen que ver justamente con el manejo del estrés, ¿no? Y pues fisiológicamente tenemos un problema, pero también estamos ante estas situaciones de, bueno, posibilidades de trastornos que al final son psicológicos, pero que tienen un impacto en la salud mental. O sea, es decir, esto, pues bueno, sobre todo, por ejemplo, hay aislamiento, pues hay también imposibilidad de poder establecer conexiones de interacción social. Pues es mucho más complicado, por ejemplo, pues establecer, no sé, lazos, que eso pues en nuestra sociedad es importantísimo. Por ejemplo, a nivel trabajo, a nivel de pues familiar, social, el aislamiento es tal que al final la persona puede estar completamente fuera de juego en el sentido, bueno, en el sentido social, pero también en la salud y en las emociones, en las relaciones Claro. interpersonales. Ok, o sea, es más como, pues sí, literal como que generan lo que les da miedo, ¿no? O sea, como que al final, o bueno, no lo veo como un círculo, como decías, el que te están correteando la cola, porque al final lo pasé, o sea, como que no quieres salir, no quieres convivir con nadie, pero al final también te sientes solo, como que quieres conectar, pero no, y creo que pues sí, o sea, es literal como que ¿qué es primero? Así es. Y de eso es muy difícil salir, ¿eh? Por eso es importante plantearse todo esto porque no es ninguna tontería. Oye, y hablando, o sea, porque creo que muchas veces cuando estás acostumbrado a vivir así, o sea, es como cuando tienes dolor crónico, ¿no? Entonces, o sea, cuando de pronto te tomas un analgésico, yo sé que nada que ver, pero, o sea, pues como por el ejemplo, o sea, si siempre has vivido con dolor y de pronto te dan un analgésico, como que ¡fum! O sea, pero ¿cuánto consideras o o sea, yo sé que pedir ayuda tiene que ser siempre, siempre puedes pedir ayuda, ¿no? Pero ¿hasta qué límite puedes pasar como para decir, ok, te recomendaría pedir ayuda? Es complicada esa pregunta. O sea, dar una respuesta adecuada yo creo que es algo complicado. Pero Ujú. mira, creo que yo tenía también un profesor que decía, un problema solamente es problema cuando sentimos que empieza a ser un problema. Ok, ¿Vale? Si partimos de esa premisa, pues todo lo que tú, porque obviamente pues hay situaciones con las que, bueno, pues son, yo qué sé, retadoras para nosotros, entonces intentamos, pues mira, yo con mis recursos voy a intentar lidiar con esta situación que tengo. Mientras que yo pueda y no represente para mí un problema, digamos, un obstáculo, un bloqueo, cuando yo me veo bloqueado, ahí es donde yo creo que sería el momento adecuado para pedir ayuda. ok, ok, sí, me hace sentido totalmente. O sea, y porque al final es algo interno, ¿no? O sea, creo que llega un momento en el que es como no sé si ubicas los bochos en México, Sí, que se claro. manejan, ¿no? O sea, esos coches son una prueba de todo, ¿no? Entonces lo puedes arreglar con ligas, con lo que sea, y de Ujú. pronto llega un momento en el que deja de funcionar, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando se convierte el problema, ¿no? Entonces, pero creo que ahí entra lo importante como de hacer conciencia de, pues si algo ha cambiado, ¿no? O sea, que Ujú. funcione no quiere decir que esté bien. Sí, 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 es cierto.
Y aquí, por ejemplo, algo que yo diría es bueno, que no seamos muy duros con nosotros mismos, que veamos dónde empezamos a sentir dolor, que muchas veces el dolor no es algo, o sea, siempre hacemos esta distinción entre lo físico y lo mental o lo emocional. A lo Ujú, emocional no le damos tanta importancia porque decimos, bueno, eso es algo que siento yo, es muy subjetivo y yo veo que el otro aguanta más. Aunque claro, lo que yo veo es lo que se ve por fuera, pero ya estamos acostumbrados a poner máscaras. Entonces, yo puedo estar sonriendo y puedo estar muriéndome de depresión por dentro. claro. Entonces, la referencia que sea siempre cuando yo empiezo a sentir el malestar, no esperar mucho. Fíjate que yo no sé, yo ya soy muy mayor y me acuerdo que cuando era mucho más joven, pues en todos los médicos decían... Tú intenta aguantar el dolor todo lo que puedas y cuando ya no puedas aguantar más el dolor, entonces tómate la tableta de lo que sea, ¿no? Ujú, Hoy en día no pasa eso. Hoy en día te dicen, no se te ocurra, o sea, en el primer momento que tú sientas dolor, trátate, porque si no, el dolor se convierte en dolor crónico y el dolor crónico es muy difícil eliminar. claro. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo me acostumbro a tener dolor emocional durante mucho tiempo, lo voy a cronificar. Y si es un dolor crónico, después es mucho más difícil tratar y trabajar. Por eso, pues yo diría, bueno, cuando tú sientas malestar emocional, yo creo que es momento de preguntarte que quizás sería bueno tener un espacio terapéutico donde tú puedas empezar a sacar todas esas cosas que están dentro de ti, que pues normalmente te las dices a ti mismo, no se las compartes a nadie más, ¿no? Claro, y eso me lleva como al punto de tener comunidad, ¿no? O sea, hablando de este punto, o sea, Mm. puedo decir que tuve amigos gays hasta los 30 y tantos años, pero, o sea, creo que al final el hecho de decir, wow, o sea, como que, o sea, el hecho de empezar a construir una comunidad, desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante? O por qué es, o sea, porque luego la gente, o sea, y mi pregunta viene como con este detrás, o lo que quiero, o sea, como que muchas personas dicen como, ¿por qué los gays solo quieren ir a antros gays? O como, ¿por qué los gays ya solo se quieren juntar con personas gays? O sea, pero creo que sí tiene como un impacto, ¿no? El tener como una comunidad de personas que son iguales a ti. Mm. Fíjate que hay una cosa que puede confundirse con el concepto de gueto. Ujú, Que el concepto de gueto en sí no es muy bueno porque lo que representa es un aislamiento ujú, respecto del entorno en el que uno está. Crear comunidad en las minorías es otra cosa completamente distinta al concepto de gueto. Crear comunidad implica que tú puedas desarrollar el sentido de pertenencia, número uno. Número dos, se refuerza mucho más fácilmente toda la cuestión que tiene que ver con el empoderamiento y con el reconocimiento identitario. Y eso es fundamental para poder trabajar la autoestima. La autoestima, habíamos dicho antes, que era el amor propio. Si yo no tengo amor propio, si yo no identifico o no me identifico con el amor propio, yo no puedo prosperar como persona. No puedo. claro, Entonces, en este caso es importantísimo, es fundamental, digamos que sería como la leche materna para un recién nacido. Si yo no tengo esto, no tengo la posibilidad de desarrollarme adecuadamente como persona, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de minorías, o sea, la minoría no se puede mezclar entre toda la mayoría. Porque sí, o sea, sí se puede, pero lo que quiero decir es que no se puede integrar como parte de cuando uno está dentro de una minoría y entra en la mayoría, ahí es donde empieza a funcionar exactamente lo que es el síndrome del impostor. Porque tú dices, yo tengo algo que es distinto a todo lo que se considera normal, normativo, y ese algo es lo que a mí me hace estar como todo el tiempo pensando, en el momento en que me cachen, me van a echar de aquí, claro. me van a querer eliminar. Por tanto, por eso es fundamental hacer comunidad, porque cuando yo hago comunidad, entonces puedo trabajar el síndrome del impostor, puedo trabajar la autoestima, puedo trabajar
el amor propio que me va a posicionar dentro de una mayoría que no es algo que me pertenece a mí. Total, total. Creo que ahorita que dijiste eso, en la oficina tengo una amiga que es de la India, ¿no? Entonces, como estamos en Europa, todo el mundo es rubio, ojo verde, no sé qué. Ella me decía que cuando ella llegó a la oficina, ella era la única mujer de color, ¿no? O sea, ella veía que su piel no era igual que los demás y eso la hacía creer que todos los ojos estaban en ella. Y como que hasta que ella lo dijo, como que yo dije, no es. No, o sea, yo también me sentía así, o sea, como que yo en la secundaria o en la prepa o en la universidad, yo me sentía así, o sea, como que yo decía, pórtate bien, porque de pronto, o sea, cualquier detallito que puedas hacer va a hacer que te corran. Y creo que el hecho de tener a otra persona, o como con quien decirle esto que sientes, que no es como, o sea, como que sabes que no te va a juzgar, o el hecho que alguien te abra, que va hasta el punto de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, que alguien te abra un poquito cómo se siente, es súper sanador porque dices, ah, güey, yo no estoy tan loco, ¿no? O sea, no soy el bicho raro. Ujú. Justo eso. Mira, una cosa tan, pues no sé, sencilla como esta. Yo he vivido muchos años tanto en Alemania como en México. En Ujú, Alemania, pues hay diferentes barreras, como puede ser la barrera del idioma ujú, y otras cuestiones culturales que son muy distintas a los españoles, ¿no? Y entonces se puede entender justo esa diferencia. Pero cuando yo fui a México, y de hecho que ya llevo como 13 años allí, todavía observo que yo a veces no puedo ser, digamos, como que siento que no soy parte de. Aunque llevo 13 años ahí, aunque compartimos el idioma y un montón de cosas que tenemos en común, pero hay determinadas cosas que yo siento que no puedo hacer como lo hacen el resto de mexicanos, porque digo, si yo lo hago mal, me van a echar. claro, ¿No? claro, Está, entonces, es un poco justo eso, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy una minoría dentro de una gran mayoría que no tiene nada que ver conmigo. claro, Y todo eso a mí me hace, pues, tener esta cuestión pues, del aislamiento, del recogimiento así, ¿no? El no poder desarrollarme, el no poder empoderarme como entidad. Y entonces voy a necesitar mucho más la validación externa de toda esa mayoría para poder continuar ahí. Por eso es tan importante pues en ese caso, el sentido de comunidad, porque a partir de esa comunidad yo voy a poder hacer, bueno, pues ese trabajo que se hace en terapia afirmativa. total, total. Pero muchas veces creo que aquí entra otro punto, ¿no? Porque platiqué en otro con un amigo que organizó todo como el comité queer de la oficina, ¿no? O sea, pero al final yo en mi proceso como que yo decía, "Ugh, ¿por qué hacen eso?" O sea, hasta que llegué a este punto de yo hacerlo. Pero ¿por qué es normal que personas de la misma minoría rechacen cuando ven que la otra, o sea, o sea, pues sí, como que rechazan esta parte como de la minoría juntándose, ¿no? Justo lo que estás mencionando se llama homofobia interiorizada o Ujú, transfobia interiorizada o, bueno, pues lo que ujú, LGBT sí, fobia ujú, interiorizada. Y esto es algo que tenemos nosotros. O sea, yo soy parte de la comunidad, pero yo rechazo, porque he rechazado durante gran parte de mi vida todo lo que tenga que ver con la comunidad. Entonces, yo me asumo como miembro de la comunidad y he hecho todo ese proceso de aceptación, pero todavía hay una parte de mí que rechaza eso. Cuando hay una manifestación que está por fuera de mí, es algo que yo no puedo controlar. Y como no lo puedo controlar, como dicen, está muy de moda decir, no me representa. Y si no me ujú, representa, ujú. es como que hago esto, ¿no? Levanto un muro y digo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y eso es una cuestión que tiene que ver con justamente esa parte en la que yo no puedo empoderarme identitariamente con lo que estoy viendo allá afuera. Y curiosamente, si yo me relajara, si yo pudiera relajarme, yo podría ver esa parte como algo que tiene que ver con mi propia identidad y que me empodera a mí, pero no lo reconozco así. Mi Claro. tendencia es a rechazarlo profundamente por si acaso. Ok, sí, sí, totalmente. O sea, creo que mismo cuando, o sea,
hablando un poco de mi historia y de lo que platicamos, a mí me costaba tanto relacionarme con otros hombres gays porque yo, o sea, negaba la parte de decir, ah, pues yo soy gay y entonces igual y si me junto con este van a, o sea, como por asociación van a decir que yo soy igual que ellos, ¿no? Entonces, pues sí, es más fácil rechazarlo, como agredirlo para sentir que, pues sí, tienes el derecho a pertenecer a esto, a este mundo que es la mayoría. Ujú. Eso es. Funciona un poco como, bueno, digamos como un mecanismo para protegerte, ¿no? Y poder estar en un sitio seguro. En el momento en que tú te sientes vulnerable, ya no te sientes seguro. Y tú lo que quieres es sentirte seguro. Y aquí viene otra pregunta tricky, porque siempre vas a poderte sentir seguro. Yo no conozco a nadie que pueda decir que siempre se siente seguro. No conozco a nadie, ni siquiera entre la gente que forma parte del colectivo, de la mayoría, ¿no? Como serían como las personas heterosexuales, no sé, blancas de la supremacía, etcétera, etcétera. Ujú. Ni siquiera ellos pueden decir al 100% que se sienten seguros, ¿no? Eso es una percepción que va fluctuando en función a cómo uno se va sintiendo. Lo que pasa es que tú quieres mantenerlo la mayor parte del tiempo posible y todo lo que tú puedas eliminar que pueda alterar ese sentido de seguridad, lo vas a hacer. O sea, no vas a tener ningún problema en hacer. Yo de esto me deshago. Mm, Claro, claro. Y esto me lleva un poco como a algún ejercicio que alguna vez hacíamos, que me decías, ponte en escenarios en los que sientas el rechazo, que ya sepas que te van a rechazar de entrada, así de que mm, casi, casi, o sea, y al final es como empezar a retrainear a la mente que no lo va a matar el rechazo, ¿no? O sea, porque al final, si te avientas a cosas que de verdad sientes que te, o sea, que son muy importantes y que si te rechazan, va a mm, cambiar pues sí, va a cambiar tu vida, o sea, no sé, ir y de pedir un aumento de sueldo, o sea, el que no te lo den o el que te despidan, claro que es, pero si de pronto a un desconocido le pides que te regale 5 pesos, o bueno, 200 pesos, pues al final ya sabes que hay mucha probabilidad de que te digan que no y al final, pues eso no te mata, ¿no? mm. Fíjate que lo que tú estás haciendo cuando haces esas actividades es entrenar o trabajar o activar la corteza prefrontal. Ujú. Porque lo que haces es decir, yo voy a gestionar el rechazo y el rechazo es una emoción y las emociones todas forman parte de un sistema que está integrado en nosotros como seres humanos. Si yo funciono bien como ser humano, entonces todo mi sistema emocional se va a manifestar en momentos determinados, lo que sea. Pero ahí está también el rechazo. Es decir, lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es eliminar todas las emociones que no nos gustan. Claro, Si yo siento rechazo, a mí no me gusta esa emoción, entonces la quiero eliminar. Pero lo que yo hago, por ejemplo, si trabajo en el área, digamos, como la corteza prefrontal, si yo trabajo desde ahí, lo que voy a hacer es decir, ah, es que yo sí puedo sentir rechazo porque forma parte de mi sistema emocional, pero también puedo gestionar esa emoción. O sea, no la necesito eliminar porque no voy a no voy a tener éxito ujú, en eliminarla, porque ahí está en mi sistema emocional. Pero lo que sí puedo hacer es aprender a lidiar con esa emoción. Y cuando digo lidiar no significa resignarme a vivir con esa emoción, sino más bien decir, ok, aquí se presenta el rechazo, ¿qué quiero hacer yo con esta emoción? Y a partir de ahí lo que haces es regular. Y si tú regulas, pues te conviertes en una persona poderosa. claro. Claro, porque no dependes de que el exterior te dé la paz, ¿no? Sino como que al final la paz está en ti, o bueno, el como hold the pose, como dicen en yoga, o sea, Ujú. para que pues vayas ganando como la fortaleza de no, pues sí, como que de no ser víctima, ¿no? Porque creo que lo opuesto a estar empoderado es ser víctima, ¿no? Entonces ahí empiezas como a dejar de ser la víctima. Eso es. Y al final es una cuestión de decir, bueno, pues yo lo que hago es regular las emociones, pero finalmente o sea, lo que hago es decidir cuál es la actitud que yo adopto ante una situación determinada. Y la actitud hace toda la diferencia de la experiencia. Yo vivo la experiencia de una manera completamente distinta de acuerdo a la actitud que elijo. Y eso es lo único que yo puedo elegir. Yo no puedo elegir si viene una emoción
o no, yo no puedo elegir si alguien hace algo o no, yo no puedo elegir una experiencia en sí, pero sí puedo elegir cuál es la actitud que yo quiero tomar ante eso que está pasando. Claro, totalmente. ¿Y qué herramientas recomiendas como para hacer conciencia de la actitud que estás teniendo? Porque muchas veces la gente, me reconozco, ¿no? Voy al psicólogo y espero que me soluciones en 3 sesiones que me quites la ansiedad, ¿no? Pero, o sea, al final pues, no, no se puede. O sea, creo que al final yo he llegado a esa conclusión de que o sea, el proceso terapéutico toma tiempo, o sea, no es como que mañana ya, ay, ya estoy listo para vivir sin ansiedad, no, o sea, Ujú. pero en el día a día, ¿qué herramienta? Porque es práctica, ¿no? Es como el gimnasio, es un músculo que tienes que trabajar. Sí, mira, la herramienta fundamental es darse cuenta. Esto es, digamos que es el único momento en el que nosotros podemos hacer un cambio en la experiencia. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, yo utilizo mucho la meditación como recurso para poder trabajar y entrenar la mente. En la meditación lo que hacemos es decir, pon la atención en la respiración. Y si tú te distraes, si hay algún distractor que aparece por ahí cuando tú estás atendiendo a tu respiración, porque lo va a haber, porque además es que, o sea, tú estás observando algo que es constante, vaya. Entonces te vas a distraer. Y lo que haces en esa meditación es entrenar a la mente para decir, ok, me doy cuenta de que me he distraído. No si me voy a distraer o no, sino de que ya me he distraído. Entonces, cuando yo me doy cuenta, normalmente mi reacción natural es enojarme, rechazarle el distractor, decir que mal, yo lo que tenía que estar haciendo es estar atendiendo a mi respiración, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros entrenamos ahí es en decir, ok, en el momento en que te des cuenta, vas a darle la bienvenida al distractor y con amabilidad vas a regresar tu atención a la respiración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No luchamos contra el distractor, no luchamos contra aquello que pasa de manera natural, no luchamos contra eso, porque eso ya está pasando o ya ha pasado. Lo que hacemos es decidir la actitud que yo tomo ante eso. En lugar de pelearme con el distractor, le doy la bienvenida, lo dejo estar, no tengo que hacer nada con el distractor y lo que sí puedo hacer es redirigir mi atención a donde yo quiero llevar la atención. Si lo tengo que hacer 150 veces en un minuto, no pasa nada, lo hago 150 veces en un minuto. Pero yo lo que me quito, en todo caso, es la angustia de distraerme. Me voy a Total. seguir, me voy a seguir distrayendo, pero la experiencia va a ser completamente distinta. Sí, o sea, como que al final cuando me decías como que los pensamientos, me imagino sentado en periférico y estar viendo los coches y como de pronto la distracción es me distraje porque pasó un coche con los que tocó el claxon, entonces me voy correteando al coche, pero también ¿No? me quiero quedar sentado meditando, entonces creo que es eso, ¿no? O Eso sea, es. como literal dejar ir al coche que tocó el claxon y ya hasta pronto, pero como que nos enganchamos mucho. Eso es. Y aquí hablamos un poco de aferrarse, ¿no? Nos aferramos, el apego. Esto es una cuestión también muy importante. Cuando yo me aferro, me estoy aferrando, por ejemplo, al dolor. Me estoy aferrando al rechazo de una realidad que no se parece en nada a lo que yo idealizo. Me estoy aferrando a mis ideales o sea, a un montón de cosas que me impiden poder vivir o disfrutar el proceso. Claro, claro. Y este me lleva ya a una de las últimas preguntas, que es, Ujú. ¿por qué tú, o sea, en tu experiencia, por qué consideras que muchas personas se niegan a ir a terapia? O sea, como cuáles son esta resistencia o no sé, fisiológicamente, por qué la gente se pueda resistir como al cambio o a pedir ayuda. A ver, esto también es medio complicado porque existe, por ejemplo, socialmente hablando, en la sociedad lo que determina es que ir a terapia implica que hay enfermedad. Nadie quiere estar enfermo. De hecho, si tú puedes ocultar que tienes que ir al doctor para lo que sea, lo vas a ocultar. Tú no lo vas diciendo por ahí. A terapia pasa lo mismo. En general tenemos esa tendencia a pensar, solamente vas a terapia cuando ya no puedes más, cuando tú no puedes por ti mismo, cuando no eres autosuficiente. Nos han enseñado a ser autosuficientes
y si no lo logras, entonces eres débil. Y la debilidad es algo negativo, no queremos ser débiles. Digamos que esa por un lado, pero por otro lado, para nosotros, para la comunidad LGBT, lo que tenemos es que además, adicional de todo eso, es que yo no quiero hablar de mi identidad como LGBT, porque entonces lo que estoy haciendo es reconocer que eso es una enfermedad. Mm, Esto es muy importante, porque es un poco como yo no puedo tener que hablar de esto, porque esto supondría que yo estoy reconociendo que lo mío es una enfermedad. Y también me tengo que decir a mí mismo que yo no estoy enfermo. Ir a terapia también puede ser un elemento de afirmación y de reafirmación de quién eres tú, de reafirmación de tu identidad. Ir a terapia puede ser algo tan valioso para ser quien tú eres y esta es un poco la cuestión que a veces no podemos poner encima de la mesa, porque justamente lo que tú si la pregunta tuya es, ¿qué es lo que hace que no queramos ir a terapia? Bueno, pues justo el prejuicio, pero es el prejuicio que tenemos interiorizado nosotros también, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con yo no puedo ponerme ahí en ese espacio porque entonces tendría no solo que reconocer que pertenezco a esta minoría, sino que además tengo problema con ello. Y lo que menos quiero son problemas en mi vida. claro, claro, o sea, como que también me suena un poco como cuando ya reconoces un problema, ya no te puedes hacer, ¿no? O sea, si de pronto, pues sí, es como cuando lo notas, al final se vuelve incómodo, ¿no? Y muchas veces pues queremos vivir en automático, o sea, si el bocho va funcionando, está perfecto, pero cuando, o sea, de pronto al reconocer que el bocho ya no prende, pues dices, híjole, o sea, voy a tener que arreglarlo, ¿no? O lo tengo que hacerte responsable, creo que eso me suena un poco. Sí. Y a veces, y fíjate bueno, eso se nos hace un mundo precisamente porque no lo hemos puesto encima de la mesa. Porque nos imaginamos que si el bocho ya no funciona, entonces ya va a ser, ya no lo Comprar podremos otro. utilizar nunca más. Sí, y eso es muy oneroso. Pero como no lo hemos puesto encima de la mesa, no podemos valorar con exactitud qué es lo que está pasando realmente con eso. Y a lo mejor la respuesta o la solución es muy sencilla, ¿no? Sí, total, total. Pues muy bien, Manuel. Estamos por terminar. Quiero agradecerte tu tiempo. Fue bastante rico platicar contigo en otro entorno, en otro contexto. ¿Y hay algo más como que quieras agregar? Pues nada más, o sea, pues estoy muy agradecido de que hayas querido invitarme a hablar contigo, bueno, pues a invitarme a tu espacio. Es un espacio donde yo creo que, bueno, creo que es muy importante, no solo para ti, sino para todas aquellas personas que puedan llegar a ti gracias a la difusión que le das a todo esto. Yo creo que son temas muy importantes que se tienen que hablar y que hay que normalizar porque pues no estamos solos. O sea, de hecho hay mucha gente que vive esto de una manera muy aislada, de una manera pues que, o sea, como que no tienen o no sienten que pueden tener una red de apoyo y solamente escuchar, solamente ver, eso puede ser una gran ayuda para mucha gente que vive pues su circunstancia personal la vive desde la soledad, desde el aislamiento. Y eso, pues Perfecto. bueno, esto es una cosa, haces una labor impresionante con la difusión de estos temas. Me parece que están muy bien y estoy muy agradecido de que hayas querido contar con mi presencia aquí. Oye, ¿y dónde te encuentran? ¿Quién quiera tomar terapia contigo? ¿Cómo que te contactan? Mira, fíjate, yo trabajo desde hace más de 15 años en Ujú. formato online, o sea que a mí me Ok, encuentras directamente si buscas, bueno, o sea, podrías poner mi celular y ahí me mandas un WhatsApp y listo. ok, Pero pues puedes buscar también en MC Psicología, pues por ahí está mi página web que la tengo muy obsoleta ya, no funciona muy bien y todo eso. Pero bueno. Consultorio físico está en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y ahí también pues me puedes encontrar. Pero o sea, donde me vas a encontrar es en mi WhatsApp, ahí es donde me puedes encontrar. perfecto. Muy Así bien, que lo publico.
Muchísimas gracias. Pues sí, y bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando, que a lo mejor esté buscando un espacio terapéutico, pues que se sienta pues, con total libertad de poder contactarme y pues con mucho gusto le podré acompañar en su proceso. Claro que sí. Súper. Pues muchas gracias, Manuel. Igualmente.